Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María. Hoy estamos con un nuevo tema, en donde vamos con la ayuda de Verónica Chávez, vamos a descubrir lo que implica ser joven y tener fe. Fe y juventud de la mano. ¿Cómo estás, Vero? Hola a todos. Estoy muy bien y muy feliz de poder compartir con ustedes mi caminar con nuestra Madre. Bueno, comenzamos a caminar entonces. Claro que sí. Te queremos preguntar, Vero, ¿cuál es tu experiencia de fe? ¿Cómo comenzó este caminar con la Virgen María? Bueno, para comenzar, yo tengo que decir que todos nosotros tenemos nuestra historia de amor con el Señor, o al menos Él quiere tener esa historia de amor con nosotros, ¿verdad? Y Él tuvo a bien que quien iniciara conmigo esa historia sea su mamá, María Santísima. Como diría Montfort, María es el medio más fácil, corto, perfecto y seguro para llegar a Jesús. Yo tuve el gran regalo de entrar toda mi vida en un colegio marista, que marcó muchísimo mi vida, mi forma de ser, mi corazón y mi espiritualidad. Y en ese proceso, lo primero que recuerdo que marcó muy fuerte mi corazón fue que mi hermano tenía una agenda que habían preparado con su profe guía para exámenes finales o algo así. Yo estaba todavía en la escuela y me llamó la atención que por la tapa de la agenda decía "A Jesús por María". Es una frase tan breve, tan sencilla, pero que yo no podía entender. Y le pregunté a mi hermano qué significaba. Y él me dijo, ¿y eso, Vero? A Jesús por María. No sabía cómo más explicarme, ¿verdad? Y yo seguí sin entender, él siguió en sus cosas y ahí quedó todo en ese momento. Pero lo que yo no sabía era que para que yo pudiera vivir y comprender mejor esa experiencia, el Señor me iba a hacer vivir esa experiencia, a Jesús por María, de llegar hasta Él a través de su mamá. Después ya en el colegio, yo tengo ese recuerdo de María, de tratarla como una amiga, de tener esa confianza, de tratarla también como esa buena madre, como la espiritualidad marista me había enseñado. Hoy me doy cuenta que mi trato con ella todavía era muy superficial, pero ella, que es mamá, que es madre, me acogió inmediatamente. Después ya terminé el colegio, inicié la universidad y en mi corazón todavía había como que esa búsqueda de algo más, algo faltaba, lo esencial, ¿verdad? Y tengo que decir que como joven, gracias a Dios, estaba bien. Tenía los problemas típicos de los jóvenes, pero estaba bien. Dios ha sido realmente muy bueno conmigo. Y así fue que a los 19 años tuve aquel primer encuentro con el Señor, ese que te cambia totalmente, que toca tu vida, que toca lo profundo. Y no fue solo de manera espiritual, sino que también de manera muy concreta con Jesús, Eucaristía. Y después en ese proceso donde inició mi conversión también, mi caminar más cerca, más unida al Señor, yo pude notar claramente cómo María había estado presente en mi vida, cómo me había cuidado y cómo me había preservado. Fue un regalo maravilloso que el Señor me dio la posibilidad de ver claramente. Y entonces, obviamente, de mi corazón brotó una alegría, un agradecimiento. El trato ya era más genuino también con María. Y entonces en ese proceso, obviamente, como que nació cierto miedo en mi corazón, cierta confusión. Me volví como una devota escrupulosa. Y en ese momento, ¿qué pasó? Apareció Betty y me regaló un librito, que es justamente el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Es un libro maravilloso, pero en una parte el santo explica cómo pueden haber deformaciones a las devociones marianas. Y yo en ese momento era esa devota escrupulosa. Y el Señor también en ese proceso me hizo ver cómo en el amor nosotros no podemos meter ningún tipo de cálculo. Entonces yo me preocupé más bien por tratar a María, por amarla más,
por acercarme más a ella, por seguir viéndola ya como esa madre y tratarla de esa manera. Y ella me siguió llevando y me siguió acercando a su hijo. Y eso es un regalo para mí que ha sido maravilloso. Y también tengo que decir necesariamente que María no quiere nada para ella. Que cuando nosotros recurrimos a ella, ella nos eleva hacia su hijo, nos muestra el camino hacia su hijo. Y como me pasó a mí, que yo no sabía que necesitaba a Jesús, ella ya sabía, entonces me ayudó en ese proceso. Y no solo que me ayudó, sino que también yo había estado cerca del Señor siempre, pero nunca me había percatado de su presencia. Y yo me di cuenta que ella hizo como ese trabajo de ternura maternal, ¿verdad? Que fue ablandando poco a poco mi corazón para que mi corazón esté dispuesto a recibir por fin al Señor, ¿verdad? Y esa es la primera experiencia, o al menos lo que más marcó en mi camino hasta ahora. Y como mujer, a mí me gusta mirarla y contemplarla a María para tratar de amar las virtudes, para tratar de amar lo que es bello, lo que es trascendente, porque dentro de nuestra vida espiritual generalmente rechazamos el pecado, cosa que es lo correcto, es lo que tenemos que hacer. Pero contemplar a María hace que tratemos de ir un poco más allá y tratemos de amar lo que es bello, lo que es trascendente, lo que Dios pensó realmente para nosotros, ¿verdad? Hay santos que justamente dicen que cuando contemplamos a María, contemplamos lo que Dios espera realmente de nosotros. Y en ese proceso de disponibilidad, de contemplar a María, me llevó también a discernir mi vocación, ¿verdad? A buscar para qué el Señor me había creado. Y recorrí de sus manos, bajo ese lema del hágase en mí, un proceso de discernimiento vocacional. Y hoy, en medio de lo que estoy llamada a vivir, en medio de esa espera, con esperanza también, en medio de donde estoy llamada a servir también, le entrego todos los días en su vida, en su corazón inmaculado, en su mente, le pongo exactamente todo lo que hay en mí, desde mis anhelos más profundos, mi trabajo, mis estudios, lo esencial, lo más profundo, le entrego a ella. Porque sé que no hay un lugar mejor, sé que ella sabe cuidar y sabe custodiar también lo que es trascendente en nuestras vidas. Y también quisiera contar una anécdota que tuve cuando tuve la oportunidad de confesarme con un sacerdote monfortiano. Este sacerdote era misionero, yo no sabía que él era monfortiano, pero él me dijo, después de la confesión estuvo hablando ahí conmigo y me dijo: yo quiero que vos te vayas y reflexiones cómo María fue quien engendró en tu vida a Jesús. O sea, sabemos que fue así para todos, ¿verdad? Pero él me dijo, en tu vida, en tu historia particular, cómo ella hizo crecer a Jesús en tu vida. Y entonces esto fue algo que profundamente tocó mi corazón, que hasta hoy le agradezco al Señor, estoy muy agradecida con Él porque Él fue el que permitió esto en mi vida, Él soñó esto para mí. Y María me acompaña todos los días, pero yo sé también que a todos los cristianos. Y solamente tenemos que descubrirle, ¿verdad? Y después llegó la consagración a mi vida, la consagración a Jesús por María, que justamente tiene una preparación previa que se hace con el Tratado de la Verdadera Devoción, justamente el librito que vos me habías regalado en el año 2016. Y prácticamente un año después yo me consagré, pero tengo que decir que no fue que yo leí y dije ya, sí, me voy a consagrar, sino que yo siento que fue María misma la que me fue mostrando el camino, me fue señalando cómo y qué tenía que hacer en cada momento, en cada paso. ¿Y qué es la consagración a Jesús por María? La consagración es una perfecta renovación de nuestras promesas como bautizados. Todos estamos invitados a hacer esta consagración, todos los que queremos caminar de las manos de Nuestra Señora. También es una transformación total desde su corazón inmaculado y algo que es muy importante también, tratar de imitarla a ella, ¿verdad? En su calidad de esclava. María fue esclava, se hizo esclava por amor y eso es lo que intentamos hacer también los que nos consagramos a ella. Y por primera vez, a los 20 años, me consagré, renové la consagración 2 veces más
y espero seguir haciéndolo porque es un recordatorio de que libremente soy esclava y también de cómo estoy llamada a vivir para alcanzar la santidad a la cual Dios me llama como bautizada. Verónica, esta experiencia de la consagración es una linda experiencia y que muchos jóvenes, yo me doy cuenta que se animan a hacer, también los adultos hacemos, ¿verdad? Pero a veces pensamos que es la meta y nos relajamos en ese camino espiritual que siempre tiene que ser como una lucha, no decaer, no dejar algunas cosas vitales para seguir en este camino de la fe, porque la conversión es para toda la vida. Entonces tenemos que hacer ese esfuerzo. Siendo joven, que estás descubriendo a Jesús, porque también nuestra fe va madurando con nuestra edad, ¿qué hay que hacer para asegurar esa perseverancia? Si caemos, ¿cómo podemos levantarnos? Y si estamos todavía, si de repente alguien dice, bueno, pues yo nunca hice este proceso de fe, ¿cómo comenzar? ¿Cómo comenzar este camino de fe? Son varias preguntas. Bueno, sí. Creo que lo primero es tratar de permanecer unidos a Jesús, ¿verdad? Y como bien dijiste, es muy difícil siendo jóvenes, porque la tentación es muy grande, ¿verdad? Está como que el mundo hoy nos vende muchas mentiras, ¿verdad? Y generalmente tendemos a creer si es que no estamos unidos, ¿verdad?, a Jesús. Y lo primordial, ¿verdad?, lo primero, o lo que yo me di cuenta en mi vida a partir de la consagración fue que yo me encontré con el Señor a los 19 años. Es decir, pasé 19 años, por ejemplo, sin el sacramento de la confesión, ¿verdad?, de la penitencia. Y como yo supe después que yo necesitaba hacer una confesión general, por ejemplo, ¿verdad? Aún con 19 años, tratando de ser buena persona, ¿verdad? Como porque me enseñaron, me dieron esos valores, pero yo me di cuenta que igual había cometido muchísimos pecados y que nunca habían sido confesados, ¿verdad? Entonces, primero es eso, tratar de acercarnos al Señor, de estar en su presencia, de hacer adoración, buscar un grupo en el que podamos crecer espiritualmente, donde podamos también servir. Es muy importante y es muy necesario. Y también la adoración eucarística yo creo que es clave, ese encuentro cara a cara con el Señor, porque desde mi experiencia yo me di cuenta que cuando por alguna razón todavía no pude acudir al sacramento de la reconciliación y me voy y trato de adorar al Señor, no puedo, ¿verdad? O sea, es como que estoy ahí arrastrada, entonces tengo que ir a la confesión y después ir junto a Jesús, ¿verdad? Para llenarme, seguir llenándome de Él. Esa es mi experiencia, ¿verdad? Y en buscar un grupo también yo creo que es muy importante que podamos ser amigos, que podamos apoyarnos. Yo recuerdo, por ejemplo, una anécdota muy linda donde en ese momento todavía no usábamos ni una plataforma, ni siquiera una videollamada, pero teníamos un propósito que era rezar el rosario todos los días, que sigue siendo el propósito de la mayoría de los que estábamos en ese grupo, ¿verdad? Pero entonces surgió, el Espíritu Santo nos inspiró que teníamos que rezar todos juntos a la hora que podamos y coincidíamos a la noche en ese momento, a las 9 de la noche. Entonces nos uníamos espiritualmente, no estábamos juntos ni virtualmente, pero espiritualmente sí rezábamos todos juntos el Santo Rosario. Yo creo que eso es como que muy importante, es necesario, y recorrer otra vez de las manos de María, ella que fue fiel, ¿verdad? Incluso en los momentos que no entendía, ¿verdad? Que no podía comprender, igual permaneció fiel a su Hijo. Entonces es pedir la gracia, ¿verdad? Del Señor que quiere dar, el Señor que quiere derramar sus gracias, y también nosotros que estamos llamados a colaborar con esa gracia, ¿verdad? Porque si no, no va a funcionar, ¿verdad? Y bueno, esa es mi experiencia, ¿verdad? Eso es lo que yo he vivido, he intentado hacer, ¿verdad? Y volviendo también al punto de la confesión, es que una vez cuando me confesé con uno de los que han sido mis confesores, ¿verdad? Él me dijo, Vero, aunque no tengas conciencia de algún pecado mortal, confesate igual de los pecados veniales. Y eso fue algo que a mí me marcó muchísimo y que es lo que trato de llevar a la práctica también. Y si por ahí hay jóvenes que todavía no saben rezar el rosario o hay personas, ¿verdad?, que todavía no saben rezar el rosario,
que no tengan miedo en preguntar, en acercarse, ¿verdad? Para poder empezar a rezar juntos. Hay que decir que hay jóvenes a los que les cuesta un poco más, algunos como que les sale, ¿verdad? Como genuinamente, pero a todos de alguna manera al inicio nos pudo haber costado. Y pedirle al Señor que nos dé esa gracia de poder amar, de poder estar cerca de Él. Algo que a mí me encanta es que Montfort dice que el Espíritu Santo se regocija en María y que cuando la encuentra en un alma se da completamente a esa alma. Y si miramos a nuestros hermanos mayores en la fe, los santos, la mayoría de los que yo conozco al menos han sido devotos de María, la han acogido como su mamá. Y entonces es como que una prueba de esto que él dice, ¿verdad? Que el Espíritu Santo, como ha sido totalmente fecundo en María por su docilidad y su disponibilidad, también lo es en las almas que buscan acogerla a ella, ¿verdad? Así que creo que eso es muy, muy importante también. Pero vos hablabas de que tu encuentro con Jesús fue así bien real, con Jesús sacramentado. ¿Cómo es tu acompañamiento a Jesús en tu hora santa? ¿Puedes dar así unas pistas para los jóvenes que de repente quieren hacer adoración y no saben cómo lo que se hace? Bueno, tengo que empezar diciendo que primero nosotros así, vasijas de barro, no hay mucho que podemos hacer, ¿verdad? Pero si clamamos el auxilio del Espíritu Santo, Él viene a rezar, a alabar al Señor, ¿verdad? Él es el que nos da esa vida divina, el que nos quiere santificar, ¿verdad? Y está para eso en la iglesia. Entonces, desde mi experiencia, yo tengo que decir que al inicio, a mí me costaba mucho hasta decir una palabra, a veces me quedaba callada durante toda una hora, a veces más tiempo, a veces eran todo lágrimas, a veces era cantarle al Señor, ¿verdad? En mi corazón, en mi mente, pero hoy en día es más que nada también alabarle, ¿verdad? Llegar a Él, llegar hasta su presencia, darle gracias por todo lo que me da, por todo lo que no me da, por todo lo que entiendo, por todo lo que no entiendo. Tratar de también pedir por aquellos hermanos, ¿verdad? Aquellos que Él mismo nos va mostrando en ese proceso de adoración, tratar de reparar su corazón, ¿verdad? Que ha sido tan dañado por mí misma, ¿verdad? Entonces, para mí es eso, tratar de mostrarle mi amor, que estoy con Él, tratar de que mis palabras, aunque a veces sean escasas, aunque a veces abunden, ¿verdad? De que por sobre todo nazca del corazón. Algo que yo le diría a cada joven es que aquello que tenés en tu corazón, entregale al Señor, agradecerle al Señor por eso, pedirle por eso, no sé, lo que sea, ¿verdad? Y después también se va a ir dando como ese trato más genuino, ese trato más de amistad, ese trato de amor y de confianza también hacia el Señor. Qué lindo. La etapa de la juventud también es el momento en que tenemos que tomar grandes decisiones. Por ejemplo, el tema vocacional, la vocación, hay que discernir qué camino tomar. Si uno se da cuenta que tiene que servir en el mundo, qué profesión elegir, y también la vida matrimonial como una posibilidad. ¿Cómo se puede hacer este discernimiento? ¿Qué es lo que hay que hacer para tomar en serio esas decisiones? Bueno, primero que nada, pedir la gracia. Creo que esta respuesta me acompaña en todas las respuestas, ¿verdad? Pero pedir la gracia al Señor de tener la docilidad, la apertura, esa disponibilidad a ejemplo de María, ¿verdad? Porque hay diversidad de por ejemplo, profesiones, también hay vocaciones diferentes y hay que entender que la vocación es un llamado del Señor, que Él mismo es quien tomó la iniciativa y me dijo, ok, Vero, mujer, hija, esta es tu vocación, ¿verdad? Y estar abiertos, confiar en Él, porque muchas veces, por ejemplo, para los que estamos o creemos estar llamados, ¿verdad? La vocación del matrimonio, que hicimos el discernimiento, ¿verdad? Y que caminamos hacia eso, muchas veces la espera, por ejemplo, puede ser un poco desesperanzadora, ¿verdad? Pero tenemos que confiar en que aquel que nos llamó, en que aquel que fue el primero, el que tomó la iniciativa, es Él el que va a proveer, es Él el que va a providenciar, que estamos abandonados, ¿verdad? A su bondad y a su misericordia. Y algo que, bueno, te hablo así desde mi experiencia, que a mí, por ejemplo, me ayuda muchísimo a alimentarme de la palabra de Dios y en especial así con algunos pasajes, ¿verdad? Por ejemplo, está el libro de Tobías, por ejemplo, también en el libro de Proverbios encontramos un pasaje así tan breve y tan sencillo, pero que dice justamente que
casa y bienes son herencia de los padres, pero el Señor es quien te da una esposa juiciosa, por ejemplo. Y bueno, y aplicarlo eso a mi vida, ¿verdad? O sea, en mi caso un esposo, ¿verdad? Pero entender que Dios mismo es quien tomó la iniciativa, quien nos llamó, que puso algo concreto en mi vida, en mi corazón, y confiar en su amor y en su providencia. Porque hay que decir que hay una crisis de feminidad, hay una crisis de masculinidad también, pero no por eso tenemos que vivir como que sin esperanza, sino que tratar de ser luz, llevar esa luz también a donde nos toque estar y confiar en el Señor, ¿verdad? Confiar, formarnos en la medida en la que podemos, ¿verdad? Buscar por nuestra cuenta, recurrir obviamente para el proceso de discernimiento, recurrir a un sacerdote, a un consagrado, buscar cuál es el carisma con el que yo me siento identificado, que por ahí puede estar mi llamado, ¿verdad? Y formarnos y acompañar todo este proceso también de la oración. Esa parte de formación, hoy día en que los jóvenes tienen sus grandes maestros que encuentran en YouTube, los influencers u otros personajes mediáticos, nosotros los católicos, ¿cuál es nuestra fuente aparte de la palabra de Dios para poder discernir los signos de los tiempos? Y la doctrina de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, buscar por ahí. Yo como mujer puedo hablar, ¿verdad?, por mi parte, ¿verdad? Por ejemplo, la carta a las mujeres de San Juan Pablo II, la dignidad de la mujer de San Juan Pablo II. Buscar realmente qué nos dice la Iglesia sobre varios temas, ¿verdad? Porque generalmente tenemos una idea equivocada de lo que dice la Iglesia y diría justamente un beato que la mayoría de las personas odia a la Iglesia o está en contra de la Iglesia por lo que cree que la Iglesia dice, ¿verdad? No por lo que dice generalmente la Iglesia. Entonces, esto es muy importante conocer, saber qué es lo que dice la Iglesia y pedir la gracia para que el Señor me dé esa posibilidad de poder comprender. Y si no puedo comprender, bueno, que pueda por lo menos entender que es el mismo Espíritu Santo el que guía y dirige la Iglesia, que no es porque se le antojan más a alguien que eso está ahí, sino que es porque el Señor quiere, Él que ve, digamos, la película completa, el que sabe todo. Nosotros, nuestra visión es muy limitada, pero Él, por amor, porque sabe que hay algún bien mayor, es que nos enseña y que muchas veces nos encamina hacia algo específico. El mundo juvenil también tiene una etapa que es muy importante. El jugar, el aprender, divertirse, son dones que nos ayudan a crecer en relación con los otros. Pero ¿qué hay que cuidar en ese ambiente? Es decir, el mundo de la diversión nos ofrece muchísimas posibilidades. Pero ¿cómo se divierte un joven católico realmente? Bueno, primero yo creo que hay que saber discernir, ¿verdad? Por ahí los ambientes, saber discernir lo que vamos a hacer, ¿verdad? O sea, planear, yo diría, para no hacer, por ejemplo, algo porque va a ser la mayoría o porque ya llegamos a un lugar. O sea, podemos divertirnos de manera sana, de manera a socializar. Hay muchas actividades donde podemos ser muy creativos y que no necesariamente nos inciten o nos lleven a pecar, ¿verdad? Y para mí esto que decís también es muy importante porque hay que resaltar el valor de la amistad verdadera, aquella amistad que nace desde la caridad que el mismo Espíritu Santo, ¿verdad?, pone en nuestros corazones. Y en ese camino tal vez de diversión, tal vez de alegría, muchos jóvenes también se encuentran con el Señor. Entonces yo creo que es muy importante no como que desmeritar o no hacer como que esto no es importante. La diversión, la alegría, la compañía en la juventud es no sé, vital, porque tenemos que decir que nuestro corazón, siendo jóvenes, es propenso a buscar, es propenso hasta, podemos decir, a vagar, ¿verdad?, en esa búsqueda tan insaciable que tenemos. Entonces, estar disponibles y dispuestos a ser amigos, a acompañar siempre de la oración, de una buena conversación, de una buena lectura. Y después podemos hacer un montón de cosas, karaoke, no sé, muchas cosas podemos hacer, ¿verdad? Reunirnos y hablar de la vida y así. Pero también la juventud tiene sus matices de dolor, la pérdida de un ser querido, una amistad que se rompe y no entendemos por qué, alejarse por cuestiones de trabajo, de estudio del grupo que vos tanto querías. Bueno, hay dolores en diferentes niveles.
¿Cómo afrontar estos dolores en este tiempo de la juventud? Tratando de permanecer unidos, ¿verdad?, al Señor. En mi experiencia, un momento así de dolor muy fuerte fue justamente la pérdida de mi abuela. Y bueno, en ese momento yo recién estaba iniciando mi caminar, ¿verdad? Pero ya estaba, gracias a Dios, también muy agarrada de María. Recuerdo muy bien que lo primero que yo recordé en ese tiempo fue algo que Santa Mónica, la mamá de San Agustín, les dijo a sus hijos antes de morir. Y fue que no importa dónde ella moría, que le recuerden en todos los altares del Señor. Es decir, cada vez que ellos iban a misa, que ellos la encomienden al Señor. Y eso fue algo que yo traté de hacer, ¿verdad?, desde ese momento y hasta ahora. Recordarla a ella, ¿verdad?, encomendarla a la misericordia del Señor. Y también me agarré muy fuerte del Santo Rosario. Gracias a Dios, en nuestro país todavía está muy viva esa tradición de rezar el Santo Rosario, hacer novenas, ¿verdad?, por los difuntos. Entonces eso me ayudó, o sea, fue la clave para mí en ese proceso. También obviamente está la pérdida de amistades, situaciones que por ahí nos marcan, que nos duelen, que no entendemos. Pero entregarle también al Señor eso como ofrenda, decirle también que bueno, que estamos disponibles y dispuestos para los caminos donde Él nos quiera llevar. Creo que después también se nos abren muchas puertas gracias a eso, ¿verdad? Porque siempre pensamos que Dios como que nos quiere quitar algo, ¿verdad? Hay como que ese miedo. O cuando a los jóvenes les hablamos, por ejemplo, de santidad, como que hay ese miedo, como que queremos ser buenos, pero hasta un punto nomás. La santidad ya parece que inalcanzable, ¿verdad? Pero no, Dios en realidad nos quiere llenar de Él, quiere que seamos plenos. Eso es lo que Dios quiere, la plenitud de nuestra vida. Así que permanecer unidos a Él, pedir la gracia, la amistad, que es muy importante. Verónica, estamos disfrutando muchísimo conversar contigo, pero el tiempo se nos va acabando y quería pedirte que en esta última parte hagamos una oración por los jóvenes que quieren conocer a Dios y no saben cómo, por los jóvenes que están bautizados y pero por algún motivo están alejados ahora de la iglesia, y también por los jóvenes que están perseverando y están haciendo su camino, tal vez con mucho esfuerzo, pero sin abandonar este camino. ¿Podemos hacer una oración? Claro que sí. Vamos a encomendar a nuestra Madre, entonces, a todos los jóvenes, a los jóvenes de nuestra parroquia, de nuestra comunidad, a los jóvenes que están dentro de nuestra pastoral juvenil, pero que todavía no se han encontrado con el Señor, a los jóvenes que están con esa búsqueda ardiente, a los jóvenes que están por el mundo intentando saciar esa sed infinita con placeres infinitos, a los jóvenes que están solos, desesperados, que se sienten abandonados, a los jóvenes que por ahí son madres o padres, que no tienen esperanza, que no saben qué hacer. Mamá, los encomendamos a vos, los encomendamos a tu corazón. Pedimos que vos las cuides, los protejas, que vos puedas acogerlos bajo tu manto, bajo tu cuidado, porque confiamos en que todo lo que se te encomienda a vos, vos lo cuidás, vos no dejás que nada se pierda. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ven con nosotros a caminar.